Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 24, Parashat Ki Titze. Dice la Parashá: si un hombre toma como esposa a una mujer y la posee, y sucederá que si ella no halló gracia ante los ojos de él, porque él descubrió en ella alguna promiscuidad, y él le escribió un documento de divorcio entregándolo en la mano de ella y la envió fuera de su casa. Entonces, de aquí ya en estas dos, tres o cuatro versículos al principio se aprende todas las alajot, todo lo que tiene que ver con santificar a la mujer. Aquí se dice, si un hombre toma como esposa, quiere decir de que el hombre tiene que tomar la iniciativa. De aquí se aprende que el hombre tiene que tomar la iniciativa. ¿Okay? O sea que el hombre va detrás de la mujer y no la mujer detrás del hombre. Así tiene que ser. Dice aquí, y la toma como esposa a una mujer y la posee. ¿Okay? Tomar, la Gemara explica que se puede comprar a la mujer de tres formas. Primero que todo, a través de dinero. A través de dinero, ¿de dónde se aprende? De tomar. Hay una que será Shabbat, entre lo que dice aquí tomar, ¿qué? Vaikaj, que es tomar, y está escrito también con referente a Abraham Avinu, que él tomó la tierra de Benejet. Con eso se hace una que será Shabbat. Tiene que, obviamente, hay bastantes cosas que tienen que ver una cosa con la otra, que tienen como que, podrías preguntar qué tiene que ver tomar la Isha con tomar un terreno, ¿sí? Lo que hay en común, obviamente, así por encima, es que, obviamente, que tanto el terreno se compra con dinero, la mujer se puede tomar con dinero, se aprende de allí, se puede tomar con dinero. Después se puede tomar con documento, donde se aprende de lo que dice después, en el segundo versículo, que dice, y él escribió un documento de divorcio entregándolo en la mano de ella y la envió fuera de su casa. Y ahí se aprende que como sí, para enviarla fuera de la casa le puede dar un documento que es dejándola libre. Ahora para tomarla con mucha más razón que la puede tomar con documento, de ahí se aprende. Y tercera, que se venga ella. ¿Sí? La persona dice, yo me vengo a ti para santificarte a través del acto. Y eso es lo que dice aquí. Dice aquí, y la posee. Ahí le dijeron como la posee. La posee, poseerla quiere decir de que ya es de él y la puede tomar como en forma de que ya puede llegarse a ella. Eso es lo que quiere decir. En hebreo se entiende más porque dice ubeala. Ubeala quiere decir cuando la persona nos dice Bala Isha, Baalata Isha, quiere decir de que él ya tuvo relaciones con ella. De ahí se aprende, son las tres formas de comprar a la mujer. De ahí se aprende también que la mujer, por ejemplo, para que la mujer, para casarse, la mujer tiene que tener el consentimiento de ella, pero para divorciarla no. ¿Por qué? Porque está escrito de que él escribió un documento de divorcio entregándolo en la mano de ella. Se lo entregó, ya. Y hay otra alhaja que se dice que tiene que entregárselo en la mano de ella. Quiere decir de que si no se la entregó en la mano de ella, no queda divorciada, entregándola a la mano de ella. Y la envió fuera de su casa. De ahí se dice que si la persona dice, te entrego este documento con la condición de que no vuelvas a la casa de tu padre o cosas así que le diga. Se dice que no. ¿Por qué? Porque tiene que darle un documento que en verdad la divorcie por completo. En varios casos que se pueden ver. Aquí con todo eso se saben muchísimas cosas, ¿sí? De lo que tiene que ver con ello. Sí, entonces dijimos, dice Rashi, porque él descubrió en ella alguna promiscuidad. En tal caso, el marido tiene la obligación de divorciarla para que ella no halle gracia ante los ojos de él. Sí, de repente vio que ella en verdad habla mucho con hombres, hace cosas, no sé, muchísimas cosas que puede traer, por lo tanto la puede divorciarla con otro hombre.
O sea, de aquí se aprende donde dice, y ella salió de casa de él y fue y se casó con otro hombre. Y este último hombre la aborreció y le escribió un documento de divorcio entregándolo en la mano de ella y le envió fuera de su casa. Y si muere este último hombre que la había tomado por esposa, entonces su primer marido que la había enviado fuera no podrá volver a tomarla para que sea su esposa una vez que ella fue mancillada. Pues es una abominación delante del Eterno y no traerás pecado sobre la tierra que el Eterno tu Dios te entrega en heredad. De ahí se aprenden otras cosas también, de que, por ejemplo, si el hombre la envió afuera y ella tomó otro hombre la tomó a ella, se casó con ella, se vino a ella ya no puede regresar al primer hombre, no puede hacerlo. ¿Cuándo la puede regresar en caso tal si la quiere regresar? En el caso que no se haya casado todavía con otro hombre. En ese caso la puede regresar, no hay ningún problema. Pero incluso, y aquí también se aprende de que ella queda libre. Ella queda libre. ¿Cómo queda libre la mujer? La mujer queda libre o que la divorcie, porque está escrito aquí que le entregó un documento de divorcio y la envió afuera, o con la muerte del esposo. Esas son las únicas dos formas. ¿Por qué con el dinero no se puede hacer? El dinero no. ¿Por qué? Porque el dinero fue una manera de casarla, ¿no? Va a venir el defensor y va a ser acusador. La Gemara pregunta lo mismo con el documento. Con el documento también la puede ser. Es diferente por lo que aquí está escrito que el documento la escribió con el referente al divorcio. Pero no con esto, pero de ahí se aprende que la puede santificar con ello. Entonces, y aquí dice también, dice, y la envió fuera de su casa, o si muere este último hombre que la había tomado por esposa, y ahí se aprende también de que cuando muere el esposo, entonces ya prácticamente queda libre y puede casarse con otra persona. Y como en este caso podríamos haber dicho de que ya como se murió, ella quedó libre y puede regresar al primer hombre, la Torah viene y te dice que no puede regresar al primer hombre. Con otro hombre dice, este hombre no es igual que el primero sacó a esta mujer malvada de su casa, pero este la metió a su casa. Hubiera bastado con que la Torá dijera que ella fue y se casó con un hombre, y sería obvio que se casó con otro hombre distinto del primero. Por ello parece innecesario enfatizar que el segundo marido era otro hombre. Aún así la Torá lo hace para contrastar el primer marido con el segundo. Y este último hombre la aborreció, dice aquí la escritura le informa que eventualmente él también la aborrecerá. Pero si él no la repudia y divorcia, ella eventualmente lo enterrará, como se declara, o si muere este último hombre, quiere decir que vivir con una mujer malvada como ella provocará que él muera antes que ella. Fíjate lo que es increíble. Ya sea porque la lleve por mal camino, sí, la mujer siempre tiene la influencia en el hombre. Seguimos una vez que fue ella mancillada. Esto fue enunciado para incluir a la mujer sotá, que se recluyó con otro hombre. Ya sabe, la mujer sotá, que se, se metió a hablar con un hombre, el esposo, vinieron y le contaba al esposo le dice, no te metas con ese hombre o algo por el estilo, porque si no, entonces si ella lo hace de nuevo, tiene que ser obviamente en un lugar en donde puede ser de que ella sea mancillada, en un lugar encerrado. Si ella lo hace de nuevo, entonces el hombre, en este caso, queda prohibido para él y para él tiene que tomarla y llevarla al Bet HaMikdash para que tome las aguas amargas, y eso lo que hace que diga o que ella no pecó, entonces puede regresar de nuevo al esposo y recibe bendiciones, o si ella sí pecó y aparte de ahí muere por haber hecho eso. Seguimos. Cuando un hombre se case con una esposa nueva, no saldrá al ejército, ni éste le impondrá ninguna obligación para cualquier asunto, libre estará para su casa un año completo. Una esposa nueva quiere decir que ella es nueva para él, incluso si ella es viuda. Esto excluye al que toma de regreso a una mujer que divorció, eso lo dijimos anteriormente. ¿Bien?
Aunque el versículo no explicita que habla de una mujer nueva para él, es obvio que no quiere decir que es nueva como esposa, pues en tal caso explícitamente hubiera dicho cuando un hombre se casa con una mujer virgen. El Talmud, sin embargo, sí incluye a la divorciada. Rashi aquí parece seguir la opinión del Midrash Sifri que la excluye y en vez de ella agrega a la Shomeret Diavam, o sea, la mujer que espera casarse con el hermano de su esposo fallecido. Seguimos, ni a este le impondrá ninguna obligación. Dice aquí, es decir, ningún asunto del ejército, realmente, y no pasará sobre él, dice aquí. Dice el verbo vayavor demite el sujeto del ejército, mencionado justo antes. Por tanto, la frase quiere decir que el ejército mismo no podrá imponerle ninguna obligación. Para cualquier asunto, dice Rashi, que sea necesario para el ejército, ni para proveer agua o alimento, ni para reparar caminos. Pero los que regresan de las filas del ejército por mandato del Cohen, la Torah estipula que ciertos tipos de individuos tienen permiso de no salir a la guerra, lo vimos eso en la paracha pasada. El que tenga miedo, el que se haya casado el primer año, el que haya colocado un viñero, tenga el viñero el primer año, haya comprado una casa, como el que construyó una casa y todavía no la ha inaugurado, desposó a una mujer y todavía no ha concluido el matrimonio con ella. Así están obligados a proveer agua y alimento al ejército y reparar los caminos. A diferencia de los individuos mencionados anteriormente, que no entran en combate pero sí están obligados a participar en el esfuerzo militar mediante la aportación de provisiones o la realización de tareas de logística, como reparar los caminos con que seguirá el ejército. El recién casado está exento de cualquier participación en el ejército, incluido de apoyo. El recién casado está excepto del ejército durante su primer año de matrimonio. Aquí se agrega el caso del que también está excepto el primer año en que comienza a obtener provecho de su casa o su viña. Libre estará para su casa, dice Rashi, es decir, también para su casa estará libre. Si construyó una casa o la inauguró, o si plantó una viña y la hizo profana, quiere decir profana los primeros 3 años, a partir de la plantación del árbol, los frutos están prohibidos para la ingestión. El 4º año hay que llevarlos a Jerusalén y comerlos ahí o redimirlos con dinero. A partir del 5º año, los frutos están permitidos sin restricción. Al decir que hizo profana la viña, Rashi quiere decir que ya puede comer de sus uvas. Entonces dice, no se mueve de su casa para la exigencia del ejército, de la guerra. En la Torah dice que 4 tipos de individuos regresan a la casa y no entran en batalla por mandato del Cohen: el que edificó una casa nueva y no la ha inaugurado, el que plantó la viña y no la ha redimido, el que se comprometió con una mujer y no la ha desposado, el que tiene miedo. Entonces dice aquí, según la aplicación en la Mishnah, ahí la Torah quiere decir que estos individuos llegan al campo de batalla, escuchan las palabras del Cohen y en vez de entrar en batalla se quedan como apoyo logístico. Aquí la Torah agrega que el que se casó con la mujer con la que se había comprometido ni siquiera tiene que presentarse a filas y proporcionar apoyo logístico, sino que durante un año completo permanece en su casa a fin de alegrar a su esposa. Ahora, mediante una interpretación textual, la Mishnah añade que esto no solo aplica al que se casó con su prometida, sino también a 3 tipos de individuos más: el que se casa con la esposa del hermano fallecido si estos no tuvieron hijos, el que construyó una casa y ya la inauguró, el que plantó una viña y ya puede comer de sus frutos. Cuando un hombre se casa con una esposa nueva para él, no saldrá al ejército ni se le impondrá ninguna obligación para cualquier asunto. Libre estará para su casa un año completo y alegrará a su esposa, a la cual tomó. De aquí se aprende algo tan interesante, porque la persona dice que si la persona quiere que le vaya bien, a veces los matrimonios pueden tener bastantes fallas, bastantes cosas que no son paz conyugal y cosas así. Todo tiene que ver según el primer año. Según el primer año, cómo se comportó la persona con su esposa, si es verdad, como dice aquí, que se quedó con ella, la alegró y todo lo demás. Según eso, se ven los años que vienen después. Porque todo empieza desde el comienzo. Como la persona
sembró es lo que es lo que va a cosechar a la final. Si la siembra es buena, te van a salir hijos buenos, van a salir cosas buenas. Pero si a un principio no se hizo las cosas como debe ser, entonces va a tener problemas. Para su casa, esto se refiere a su casa. Y alegrará a su esposa a la cual tomó. Sí, dice aquí, libre estará. Esto es un enunciado para incluir su viña también. Se alegrará, dice esto, significa, él alegrará a su mujer. ¿Okay? O en el Targum dice, y alegrará a su esposa. Y él se alegrará con su esposa también. Dice aquí que esta frase dice, y él se alegrará con su esposa, se equivoca, ya que esa no es la traducción del verbo besimeach, sino el verbo samach. Entonces aquí está escrito, vamos a verlo, besimach. O sea que él tiene la obligación de alegrar a su esposa. Y alegrará a su esposa como está escrito aquí. Y no que él se alegrará con su esposa, no. Eso es diferente. Eso es lo que quiere decir aquí Rashi, que no está escrito así y está equivocado, sino se tiene que decir, se tiene que traducir, él alegrará a su esposa. ¿Okay? Y alegrará a su esposa, que es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Seguimos. Uno no tomará como garantía la piedra inferior del molino y la piedra superior del molino, ya que es como si tomase una vida como garantía. Dice Rashi, si una persona viene para tomar una garantía en prenda por la deuda de otro ante el tribunal, no podrá tomar la garantía de él de cosas con las que se prepara alimentos. ¿Okay? Aunque aquí la Torah habla específicamente de un molino, eso se hace extensivo a cualquier tipo de utensilio utilizado para preparar alimentos. Ahora bien, Rashi especifica que aquí el versículo prohíbe tomar un objeto como garantía ante el tribunal, porque opina que el versículo se refiere a un caso en el que la persona acude ante el tribunal para reclamar el pago de una deuda y contraída. Seguimos, la piedra inferior del molino. Esta palabra se refiere a la piedra inferior del molino. Y ni la piedra superior del molino. Esta palabra se refiere a la piedra superior, puesto que el versículo afirma que tomar como prenda de garantía un objeto con el que se preparan alimentos equivalente a tomar una vida como garantía sería redundante que mencionara dos objetos. Con hablar de uno bastaría. Por ello, aunque decir Rajeb Berahaim, que en la parte inferior del molino, o la parte inferior del molino, en otros contextos designa objetos individuales. Aquí Rashi lo refiere a un mismo objeto, el molino de alimentos, explicando que designa dos partes distintas del mismo. Con ello quiere indicar que si el prestamista toma como garantía la piedra superior y la inferior del molino del deudor, como se trata de dos piezas separadas, estará transgrediendo dos prohibiciones y no uno solo. Así dice Rashi. Seguimos. Si un hombre es descubierto secuestrando a una persona de sus hermanos entre los hijos de Israel y lo esclaviza y lo vende, ese secuestrador morirá. Así eliminarás el mal de tu interior. Dice, por medio de testigos y advertencia previa del acto. ¿Okay? Primero que todo, antes de que haga el acto, tiene que saber. Puede ser que a lo mejor lo que está haciendo no lo sabe. Y lo mismo aplica a todas las expresiones es descubierto que aparecen en la Torah. Y lo esclaviza, no se hace culpable de recibir la pena capital hasta que lo utilice. Dice aquí. Seguimos, cuídate de la afección de Tzarat, siendo muy cuidadoso y actuando conforme a todo lo que le instruyan los Kohanim Leviim, como yo les ordené. Ustedes serán cuidadosos en hacer. Recuerda lo que el Eterno tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando ustedes salieron de Mitzrayim. Dice aquí, dice Rashi, cuando cuídate de la afección de Tzarat, en el sentido de que no arranques los signos de impureza y no estirpes una mancha brillante de Tzarat. Que lo mismo cuando estudiamos la Parashat de Tzarat, que son varias texturas, varias que trae, que en Set una mancha blanca como el blanco de la lana natural, el Bajeret es una mancha brillante e intensa como la nieve, y tercero el Zapajat es una mancha blancuzca derivada de las primeras dos, que puede ser como el Gis si se deriva del Bajeret, o como la membrana interior de un huevo si se deriva del Set. ¿Okay? Entonces hay dos manchas principales, Set y Baer, y dos derivadas, ambas llamadas Zapajat. Esas son sobre las afecciones. Seguimos. Actuando conforme todo lo que instruyan los Kohanim, ya sea para confinar la afección de Tzarat, decir que
O sea, decir confinar el afectado por la plaga durante 7 días de prueba para determinar si efectivamente es tzaraat, y declarar que definitivamente es impura o declarar que es pura, depende. Recuerda lo que el Eterno tu Dios hizo a Miriam. Si te quieres cuidar de no ser afectado con tzaraat, entonces no hables maledicencia. Recuerda lo que se le hizo a Miriam en el desierto, quien habló contra su hermano Moshe y fue afectada con la plaga de tzaraat. Esto explica por qué aquí la Torah justapuso el versículo que habla de tzaraat con el precepto de recordar lo ocurrido a Miriam por haber dicho maledicencia de Moshe. ¿Bien? Entonces es una cosa que se tienen que recordar todos los días. 10 cosas que se tienen que recordar. Esta es una de las cosas que dice, recuerda lo que el Señor quiere recordar, que sí que uno lo dice todo el tiempo. ¿Okay? Recuerda lo que Hashem le hizo a Miriam. ¿Okay? Para saber. Y eso, aparte de eso, dice que también le ayuda a espiar a Miriam lo hecho. O espiar, o también méritos para ella. Porque a la hora de que la persona diga, wow, fíjate lo que le pasó a Miriam, y ella tan profetiza que era, y todo eso, también a Hashem la castigó por haber dicho lo que dijo. Y imagínate a mí, si yo no me cuido, y la persona se empieza a cuidar por haber llegado a la noción a la conciencia de que tienen que cuidar su boca y tienen que tener mucho cuidado con eso. Y gracias a lo que dice está escrito por lo que Hashem le hizo a Miriam, Miriam tiene méritos por eso también. Seguimos. Cuando seas acreedor de tu prójimo por una deuda de cualquier cantidad, no entrarás a su casa para tomar un objeto de fianza por él. Afuera deberás pararte y el hombre al cual le hagas el préstamo te sacará el objeto de fianza afuera. Si el hombre es pobre, no te acostarás con su objeto de fianza. Ciertamente deberás regresarle el objeto de fianza cuando el sol se ponga, para que pueda acostarse con su vestimenta y bendecirte, y te será contado como rectitud ante el Eterno tu Dios. Vamos a ver. Dice cuando seas acreedor de tu prójimo. Esto significa cuando tengas una deuda sobre tu prójimo. Deuda de cualquier cantidad. Esto significa una deuda de cualquier cantidad, dice Rashi. En otros contextos, la palabra meuma designa aquello que no es nada. Por ello, Rashi precisa que aquí no se refiere a eso, sino a algo de cualquier valor, incluso mínimo. No te acostarás con su objeto de fianza, es decir, no te acostarás en la noche teniendo su objeto de fianza en tu posesión. ¿Sí? Sobre los casos en los que está permitido que una persona se quede con un objeto como fianza sobre una deuda, hay que ver en el Shulchan Aruch o Hoshen Mishpat. Tiene que ser cosas que la persona no necesite como tal. Pero en este caso, como estamos hablando de un pobre y él necesita, por ejemplo, si es la ropa, si es por ejemplo, la cobija para no tener frío en la noche, cosas así, te la tienes que dar. Cuando el sol se ponga, si se trata de una prenda o cobertura de noche, fíjate, eso lo dice Rashi. Y si es una vestimenta de día, regrésala en la mañana. Y ya fue escrito en la parashá Be'ele Mishpatim, hasta la puesta del sol se le habrás devuelto, lo cual quiere decir que debe regresársela durante todo el día, y cuando el sol se ponga podrás tomarla de él. Según el Talmud, este versículo que ordena regresar el objeto de fianza al deudor cuando el sol se ponga se refiere a una vestimenta específicamente utilizada durante la noche. El propósito de esta ley es no quitar al deudor el objeto que él necesita utilizar en el momento del día que le corresponde. Precisamente. Seguimos. Y bendecirte, pero si él no te bendice, de cualquier modo te será contado como rectitud delante de Dios. Seguimos, no defraudarás a un empleado pobre y necesitado de tu hermano o de tu prosélito que está en tu tierra, en tus ciudades. Vamos a ver, no defraudarás a un empleado, pero ¿acaso no ha sido escrita ya esta ley? Entonces, ¿por qué la repite aquí? En realidad fue reiterada aquí para hacer que el transgresor se haga culpable de transgredir dos prohibiciones respecto a un empleado necesitado. Es decir, para estipular que si un patrón no paga el salario de un empleado suyo que sea pobre, a diferencia de un empleado no pobre, en tal caso el patrón se habrá hecho culpable de haber transgredido dos prohibiciones, la enunciada en este versículo y la enunciada en Vaikra 19:13. La enunciada aquí
que significa que no debes defraudar a un empleado pobre y necesitado en su salario, y también la enunciada en el versículo: no defraudarás a tu prójimo. Sí, dice, el versículo dice: no defraudarás a tu prójimo y no robarás la paga por el trabajo de un empleado, no pernoctará contigo hasta la mañana. Necesitado, dice Rashi, se da este nombre al que ansia cualquier cosa, por el estado en pobreza en el que se encuentra. Tu prosélito, esto se refiere a un converso sincero. Se da este nombre al que se convirtió al judaísmo en forma completa y por ello es igual a cualquier otro judío. En tu ciudad, esto se refiere a un residente extranjero a quien le está permitido comer animales sin degollarlos según la halajá. Quiere decir, está hablando de un goy. ¿Sí? Pero es un residente extranjero. Está el Ger Toshav, este es extranjero, pero está el que reside en Israel, incluso lo vimos anteriormente, que él recibe hacia sí mismo, no hacer idolatría, los 7 preceptos de Noah y todo, y se le puede dar residencia en Israel. Que está en tu tierra, dice aquí, esto fue enunciado para incluir el pago por el alquiler de animales y utensilios. El Talmud interpreta la frase Asher be'artzeja, que está en tu tierra, fue enunciada para incluir en esta prohibición todo lo que esté en tu tierra. Ahí mismo Tosafot explica que eso no significa que está permitido ser deshonesto fuera de la tierra de Israel, ya que esta prohibición no es un precepto que dependa de la tierra de Israel, como ciertas leyes agrícolas, sino que es una obligación individual. Por tanto, una vez que se infiere que lo que está en tu tierra se refiere a animales y objetos que están en tu tierra, eso se hace extensivo a los demás países. Seguimos: en su día le entregará su salario, el sol no deberá ponerse sobre él, ya que él es pobre y arriesga su vida por ello, para que no invoque contra ti al Eterno y haya pecado en ti. Dice aquí, y arriesga su vida por ello. Esto quiere decir que por esta paga, él está dispuesto a arriesgar su vida hasta la muerte. Por ejemplo, sube una rampa peligrosa o se cuelga de un árbol por un salario. Como hoy en día vemos personas que por el salario son capaces de incluso montarse y hacer cosas peligrosas, como limpiar de edificios altos, las ventanas por fuera. Un trabajo no tan fácil, o construcción o cosas así. Todos esos son trabajos difíciles, trabajos de peligro. Y haya pecado en ti de cualquier modo, pero la Torah lo expresa así porque el tribunal celestial se apresura a castigar al culpable cuando la víctima invoca a Dios. Dice aquí, es decir, incluso si el pobre no invoca a Dios contra su patrón, cuando hemos traducido también en el sentido de que ya haya pecado en ti, como si fuera consecuencia de lo anterior, para que no invoque contra ti. ¿Qué? Entonces quiere decir, significa ya habrá pecado en ti, implicando que incluso si el pobre no clama a Dios contra el patrón que lo explotó, aún así el acto mismo de explotarlo constituye un pecado para el patrón. Seguimos: no morirán los padres a causa de los hijos, y los hijos no morirán a causa de los padres, cada hombre morirá por su pecado. ¿Qué? Un versículo que se le podría decir a los cristianos como ellos lo explican. Que cada quien se va a morir por su pecado, no va a venir nadie. Eso prácticamente es una estirada completa de lo que ellos hablan. Y si ellos se basan en lo que ellos dicen en el judaísmo, obviamente que tienen que explicar cómo explica eso. Entonces hablan y dicen cosas que no tienen que ver, vienen a abolir la ley del creador. No, eso era antes, ahorita ya después de él es diferente, ¿no? Cosas así, tontas que no saben cómo explicar, entonces te dicen cualquier cosa. Dice aquí Rashi: no morirán los padres a causa de los hijos, quiere decir que no morirán por el testimonio de los hijos. Pero si dice que la frase significa que no morirán por la iniquidad de los hijos, no puede ser, pues esa idea ya es enunciada en la frase: cada hombre morirá por su pecado. Pero eso implica que que no es hombre, sí puede morir por la iniquidad del padre. Los menores pueden morir a causa de la iniquidad de los padres, a manos del cielo, pero cuando, ahí como dice en el tratado
en el Tratado de Sanedrín, página 27, donde dice que todo depende si los hijos menores siguen los caminos de sus padres. Si son padres que son malvados y ellos siguen ese camino, también puede recibir el castigo. O al revés. Los padres son malvados, pero ellos, los hijos, son justos, no quieren seguir esos caminos. En ese caso no recibe el castigo por la mano del cielo, y eso lo pregunta con referente cuando venga el Mesías. ¿Qué va a pasar con los hijos que tienen menos de 20 años? El, 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 el- el Tribunal Celestial no da castigo a menores de 20 años. Entonces ahí dice que depende si siguen el camino o no siguen el camino. Entonces, no inclinarás el juicio de un prosélito de un huérfano, y no tomarás en garantía la prenda de una viuda. Recordarás que fuiste esclavo en Mitzrayim y que el Eterno tu Dios te redimió de allí. Por ello yo te ordeno hacer esto. Dice Rashi, respecto a cualquier litigante, incluido un rico, ya sea advertido, no inclinarás el juicio. Pero aquí reitera esa misma prohibición respecto a un litigante pobre, a fin de hacer que los jueces se hagan culpables de transgredir dos prohibiciones. Como es más fácil pervertir el juicio del pobre que del rico, es por eso que aquí la Torá enunció de nuevo esta prohibición. ¿Bien? El versículo es enunciado en términos generales y por ello aplica tanto a ricos como a pobres. No inclina el juicio. Y no tomarás en garantía cuando no es el momento del préstamo. Recordarás, con esta condición yo te redimí de Mitzrayim para que cumplas mis leyes, incluso si eso implica una pérdida monetaria. Seguimos, cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides una gavilla en el campo, no regresarás para recogerla, será para el prosélito, el huérfano y la viuda, para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda labor de tus manos. Dice Rashi, pero no un montón de gavillas, solamente si olvidas una gavilla. No olvides, no una. Dice, después de cortar las mieses, que son las espigas de cereales, estas eran atadas en un haz o manojo, que generalmente era grande y era portado sobre el hombro. Este manojo recibe el nombre de gavilla. Cuando se acumulan muchas gavillas, esta arena puesta en una pila o montón, ¿qué? Aquí el singular de Homer claramente indica que la Torá habla de una sola gavilla y no de un montón de gavillas. De este versículo los sabios dijeron que si una persona tenía una gavilla de 12 y la olvidó, no entra en la ley enunciada aquí de olvido. La CA es una antigua medida de capacidad, se calcula que su equivalente moderno es alrededor de 8 litros. Puesto que la Torá habla específicamente de dejar una gavilla olvidada, de ahí se infiere que permite regresar y recoger un montón de gavillas, ya que la pérdida monetaria que implica es mucha. Siendo así, es lógico asumir que si tiene una gavilla que en sí misma vale mucho, también está permitido regresar y recogerla. Seguimos en tu campo. Esto fue anunciado para incluir el olvido de las mies que está de pie, cuando olvidó cosechar parte de ella. Puesto que el versículo ya dijo que habla de un caso en el que la persona ciega la cosecha en tu campo, sería redundante que hable de olvidar una gavilla en el campo. Por ello, en tu campo es interpretado para incluir cualquier mies en el campo, incluso la que está de pie y todavía adherida al suelo. Ahora bien, si la mies de pie vale 12 o más, ya no es considerada olvido y está permitida regresar para tomarla. Como dice aquí, no regresarás para recogerla. Dice aquí este versículo, los sabios dijeron que lo que está detrás de la persona es considerado olvido, pero lo que está delante de ella no es considerado olvido, ya que no entra dentro de lo que implica la frase no regresarás para recogerla, y por lo tanto está permitido tomarla, para que el Eterno te bendiga. Dice aquí, dice Rashi, si Dios bendecirá a la persona incluso cuando la gavilla llegó a manos del pobre inadvertidamente a causa de un olvido, con mayor razón bendecirá al que actúa con la intención de beneficiar al pobre. De aquí puedes afirmar que si, por ejemplo, cayó una moneda de una cela de la mano de una persona y un pobre la halló y se mantiene gracias a ella, ciertamente será bendecido gracias a esa moneda de esa moneda el dueño de ella. Fíjate lo que es. Quiere decir de que incluso si te cae un dinero y con ese dinero tú lo das por perdido, viene un pobre y la toma, la necesitaba, se te toma como si hubieras hecho acá. Fíjate lo que es.
Dice Rashi explica por qué la Torá habla aquí de la bendición de Dios específicamente respecto a la gavilla olvidada, en vez de mencionar respecto a otros preceptos. La respuesta es que si incluso por una gavilla que benefició al pobre sin que el dueño se enterara ni tuviera la intención de hacerlo, aún así la Torá dice que Dios bendecirá a su dueño. Con mayor razón bendecirá a la persona cuando hace el bien intencionalmente. Seguimos. Cuando sacudas tus olivos, no le quitarás el esplendor después de ti. Será para el prosélito, el huérfano y la viuda. No le quitarás el esplendor, dice Rashi. Esta frase significa no le quites su esplendor. De este versículo se aprende que se deja a los pobres la esquina de un árbol. El esplendor de un olivo son las olivas que se hallan en la parte externa del árbol y se les llama así porque son las mejores por haber recibido la mayor cantidad de sol. Dice aquí. Esta parte del árbol que se deja sin cortar para los pobres es equivalente a la PA, la esquina del campo que se deja sin cosechar, la cual es enunciada en Vaikra 19:9. Cuando siguen la cosecha de su campo, no cortarás las esquinas de tu campo. Después de ti, esto se considera olvido. ¿Sí? Después de ti. Seguimos. Cuando vendimies tu viña, no recortarás tras de ti, será para el prosélito, el huérfano y la viuda. Recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim, por eso yo te ordeno hacer esto. No recordarás, dice, si hayas uvas tiernas en la viña, no las tomes. ¿Cuáles son las uvas tiernas? Cualquiera que no tenga ni hombro ni gota. Dice, un racimo maduro de uvas está formado de varios racimos más pequeños que crecen en ramitas pequeñas adheridas a una rama principal. Los racimos superiores pesan sobre los inferiores como una persona que se recarga en el hombro de un amigo. Los racimos inferiores cuelgan hacia abajo, semejante a gotas, por lo tanto las uvas tiernas son las que crecen directamente de la rama principal y son las que tardan más en madurar. Sigue Rashi, pero si tiene alguno de estas características, pertenece al dueño. Y en el Talmud Yerushalmi vi escrito lo siguiente, ¿qué es un hombro? Ramitas una encima de la otra. Gotas son las que cuelgan hacia abajo de la rama principal. Así está escrito. Con esto hemos terminado el capítulo 24 para empezar el último capítulo de Parashat 16 que tengamos buen día.